La máscara de Tutankamón es el rostro más famoso de la Tierra. Durante un siglo creímos que había sido hecha para el rey niño, pero estábamos equivocados. Recientemente, científicos utilizaron una nueva tecnología revolucionaria, la imagen cuántica, para escanear bajo su superficie dorada. Lo que encontraron está provocando ondas de choque en la egiptología. El escaneo reveló detalles ocultos, alteraciones microscópicas y una firma fantasmal borrada de la historia. Esto no es solo un descubrimiento, es el desmantelamiento de un encubrimiento de 3000 años. La máscara que todos aman esconde un secreto que cambia todo lo que creíamos saber sobre la edad dorada del antiguo Egipto. Grietas en el rostro dorado. En el interior había una deslumbrante colección de tesoros, carros dorados, joyas, estatuas y un trono real. Pero enterrado en lo más profundo de 3 ataúdes, se encontraba el objeto que capturaría para siempre la imaginación del mundo: la máscara funeraria de oro. Es impresionante. Mide aproximadamente 53 centímetros de alto y pesa más de 10 kilos, más que una bola de boliche hecha de oro macizo. Está incrustada con piedras preciosas como lapislázuli y turquesa. Para los antiguos egipcios, esto no era solo arte, era tecnología sagrada. Creían que el oro era la carne de los dioses. La función de la máscara era proteger la momia del faraón y ayudar a su alma a reconocer su propio cuerpo en el más allá. Sin ella, su espíritu podría perderse para siempre. En la parte posterior, incluso, hay un hechizo mágico del libro de los muertos, grabado en jeroglíficos, para protegerlo. Durante décadas, el mundo vio esta máscara como una obra maestra perfecta y sin defectos, el símbolo definitivo del poder del antiguo Egipto. Pero aquí está el problema. Casi de inmediato, los expertos notaron cosas que no cuadraban. Lo increíble es que las pistas estaban a la vista de todos. Primero, el problema del tiempo. Tutankamón murió repentinamente alrededor de los 19 años, probablemente por una infección tras una grave fractura en la pierna. Según las creencias egipcias, un faraón debía ser momificado y enterrado exactamente en 70 días. Piénsalo, 70 días para tallar una tumba, construir 3 ataúdes, reunir miles de objetos y crear esta máscara de oro macizo. Parecía imposible. La propia tumba respaldaba esta teoría de trabajo apresurado. Era diminuta, mucho más pequeña que la de cualquier otro faraón. Algunas pinturas en las paredes parecían inacabadas, como si los artistas hubieran soltado los pinceles y huido. Incluso el enorme sarcófago de piedra estaba astillado en las esquinas, como si los trabajadores hubieran tenido que romperlo para que cupiera en la sala estrecha. Esto llevó a los expertos a examinar más de cerca los tesoros, y muchos de ellos no parecían haber sido hechos para Tutankamón. Encontraron estatuas con rostros diferentes y joyas que parecían hechas para una mujer. Entonces volvieron a mirar la máscara. La pista más grande eran las orejas. La máscara tiene las orejas perforadas. En el antiguo Egipto, solo los niños y las mujeres usaban pendientes. Un faraón adulto jamás sería representado con orejas perforadas en su máscara funeraria sagrada. Era una enorme señal de alarma. Algunos expertos también señalaron que el rostro parecía extraño, con rasgos delicados, casi femeninos, y que el oro del rostro tenía un tono ligeramente distinto, más rojizo que el del resto del tocado. Comenzó a formarse una teoría impactante. ¿Y si la máscara no fue hecha para Tutankamón? ¿Y si, en el pánico del plazo de 70 días, los sacerdotes tomaron una máscara hecha para otra persona, la modificaron rápidamente y la colocaron sobre la momia de Tutankamón? Esto planteó la mayor pregunta de todas. Si la máscara no era de Tutankamón, ¿de quién era? Todas las miradas se dirigieron a una de las mujeres más misteriosas y poderosas de la historia, la reina Nefertiti.
Era la madrastra de Tutankamón, y tras la muerte de su esposo, desapareció por completo de los registros. Algunos historiadores creen que incluso llegó a convertirse en faraón bajo un nuevo nombre. ¿Y si esta máscara fue hecha originalmente para ella? Eso explicaría las orejas perforadas y los rasgos femeninos. Durante décadas, este fue el mayor debate de la egiptología. ¿Era el artefacto más famoso del mundo, una obra maestra o un objeto reutilizado? Durante mucho tiempo, fue solo una teoría, hasta que los rayos X parecieron cerrar el debate por completo: la barba y la cera de abeja. El debate sobre la máscara continuó durante gran parte del siglo XX. La teoría de Nefertiti era fascinante, pero no había forma de probarla sin dañar la máscara, y nadie lo permitiría. La máscara permaneció en el Museo Egipcio de El Cairo, admirada por millones, con sus secretos intactos. Entonces, en 2014, ocurrió un desastre. Durante una limpieza rutinaria, la larga barba trenzada de la máscara, símbolo de divinidad, se rompió por completo. El personal del museo entró en pánico y, en lugar de llamar a conservadores expertos, intentaron arreglarla ellos mismos usando epoxi, un pegamento industrial. Lo aplicaron en exceso, pegaron la barba y esperaron que nadie lo notara, pero todos lo notaron. Incluso mancharon el mentón dorado con el pegamento. El mayor tesoro de Egipto, que había sobrevivido más de 3.300 años, fue dañado por un tubo de pegamento de ferretería. La reacción fue enorme y el gobierno egipcio tuvo que intervenir. Se lanzó una investigación completa y se convocó a un equipo internacional de expertos liderado por el conservador alemán Christian Ekman. Su misión era reparar el daño y salvar la máscara, pero Ekman vio en el desastre una oportunidad. Antes de volver a colocar la barba, podría estudiar la máscara como nunca antes. Utilizó rayos X de alta resolución y fluorescencia de rayos X, o XRF, una técnica que permite identificar la composición química del oro. Si el rostro hubiera sido reemplazado, el escaneo lo habría revelado. Tras meses de análisis, los resultados fueron claros. La máscara no había sido alterada. El oro del rostro y el del tocado coincidían perfectamente. Provenían del mismo lote. La diferencia de color era solo un efecto de la luz o una elección artística. Los jeroglíficos con el nombre de Tutankamón eran originales, sin rastros de otro nombre eliminado. La prueba final fue el delicado vidrio azul alrededor de los ojos y del tocado, que habría sido destruido por el calor si el rostro hubiera sido soldado después. Estaba intacto. La conclusión fue inevitable. La máscara fue hecha específicamente para Tutankamón. En cuanto a las orejas perforadas, Ekman sugirió que era una elección estilística o un vestigio de su infancia. La ciencia parecía haber resuelto el misterio. El equipo retiró cuidadosamente el epoxi y volvió a colocar la barba usando cera de abeja, tal como lo habrían hecho los antiguos egipcios. El caso se cerró y el mundo aceptó la versión oficial, hasta que una nueva tecnología volvió a poner todo en duda. Porque, para algunos físicos y egiptólogos, algo seguía sin encajar. El plazo de 70 días, la tumba diminuta, los ataúdes reutilizados y, sobre todo, las orejas perforadas. La explicación de Ekman de que todo se trataba simplemente de un estilo artístico sonaba débil. Era un cabo suelto en una historia que, por lo demás, parecía perfectamente ordenada. El problema, argumentaban, no eran los datos de Ekman, sino su tecnología. Los rayos X y los escáneres XRF son asombrosos, pero tienen límites. Son excelentes para ver densidades, para distinguir entre oro y soldadura o detectar una grieta. Pero, ¿y si los artesanos antiguos eran más inteligentes que eso?
¿Y si usaron exactamente el mismo lote de oro para tapar los agujeros de las orejas? ¿Y si aplanaron el nombre original y luego lo volvieron a grabar sin añadir ningún metal nuevo? ¿Y si el rostro fue unido con tal habilidad que las uniones eran microscópicamente perfectas? Los rayos X verían todo eso como un único objeto sólido y uniforme. No pueden ver la historia del metal, no pueden decir si una parte fue recalentada o martillada, mientras otra quedó intacta. Para ver eso se necesitaría un nivel completamente nuevo de tecnología. Y resulta que una nueva tecnología acababa de perfeccionarse. Se llama imagen por resonancia cuántica, o QRI. En pocas palabras, no solo toma una imagen, sino que dispara un haz de partículas cuánticas controladas contra un objeto. Estas partículas rebotan en los átomos individuales como un diminuto sonar, y, al leer el eco de esos átomos, la máquina puede construir un mapa 3 de no solo del material, sino de su estructura molecular y su historia térmica. Puede distinguir entre metal que se fundió y se enfrió una sola vez, y metal que fue enfriado, recalentado, martillado y vuelto a enfriar. En teoría, podría encontrar una unión de solo unos pocos átomos de grosor. Un equipo secreto, financiado por una universidad privada y que trabajaba bajo el nombre en clave Proyecto Osiris, obtuvo permiso del Ministerio de Antigüedades de Egipto para realizar un nuevo escaneo no invasivo. En principio, solo era una prueba de la tecnología. No esperaban encontrar nada, solo querían demostrar que su costosa máquina funcionaba. A finales de 2024, después de que el Gran Museo Egipcio cerrara por la noche, el equipo introdujo el enorme escáner QRI y enfocó el haz sobre la máscara durante horas. El único sonido era el zumbido grave de la máquina mientras escaneaba el oro capa atómica por capa atómica. El líder del equipo observaba cómo los datos aparecían en la pantalla del portátil, confirmando en su mayoría lo que Ekman ya había encontrado, hasta que el escáner se centró en el cartucho, el óvalo que contiene el nombre de Tutankamón. Las primeras imágenes aparecieron, y el líder del equipo dejó caer su café. Lo que reveló el escaneo cuántico no solo desafió los antiguos resultados de los rayos X, los destrozó por completo. El equipo del proyecto Osiris miró fijamente las pantallas, dándose cuenta de que eran las primeras personas en 3300 años en ver la verdad. Toda la egiptología estaba a punto de ponerse patas arriba. Primero, el rostro. El escaneo cuántico mostró lo que el equipo llamó fantasmas térmicos, alrededor de todo el borde del rostro de la máscara, una firma molecular inequívoca de que el oro, en ese contorno exacto, había sido sobrecalentado a una temperatura distinta de la del oro del tocado. Ekman tenía razón en que soldar el rostro habría agrietado el vidrio, pero los artesanos antiguos no lo soldaron desde el frente. Lo unieron desde atrás, usando un método de calentamiento a alta presión que dejó el frente intacto. Los rayos X no lo detectaron, pero el escaneo cuántico sí vio el estrés molecular. El rostro había sido recortado y reemplazado. Segundo, las orejas. El escaneo de los lóbulos fue aún más impactante. Los rayos X veían oro sólido, pero el escaneo cuántico encontró dos tapones cilíndricos perfectos. Los artesanos habían tapado los agujeros originales con varillas de oro, del mismo tipo de aleación, y luego las martillaron y pulieron con tal maestría que las uniones se volvieron invisibles. Sin embargo, el escaneo cuántico detectó la diferencia en el grano y la densidad del metal. Las orejas habían sido tapadas, pero lo más increíble, el hallazgo que dejó al equipo en shock, fue el nombre. El escaneo de rayos X solo mostraba el nombre de Tutankamón, pero el escaneo cuántico examinó el desplazamiento atómico bajo la superficie y descubrió que el oro en esa zona había sido martillado, aplanado
y raspado de una forma distinta al resto de la máscara. Los jeroglíficos originales habían sido borrados a golpes, y el escáner cuántico podía hacer una cosa más. Al mapear las microscópicas huellas del martilleo original, los fantasmas de la primera inscripción, el ordenador pudo reconstruir digitalmente lo que había estado allí. El equipo ejecutó el programa y el jeroglífico original apareció lentamente en la pantalla. No era Tutankamón, el nombre era Neferneferuatón. Esta fue la prueba definitiva. Neferneferuatón es el nombre real que se cree que la reina Nefertiti usó cuando se convirtió en faraón. La teoría de Nefertiti no solo era cierta, ahora estaba probada. El escaneo cuántico reveló toda la historia dramática. Cuando el rey Tut murió repentinamente, no había una máscara lista. Su poderoso sucesor probablemente se apropió de su gran tumba, y los sacerdotes, presionados por el plazo de 70 días, tomaron la máscara funeraria de la faraona anterior, Nefertiti. Trabajaron a toda prisa, taparon sus orejas perforadas, encargaron un nuevo rostro del joven rey, cortaron con habilidad el rostro de Nefertiti y colocaron el de Tutankamón en su lugar. Finalmente, aplanaron su nombre real y lo regrabaron con el suyo. La máscara ahora se exhibe en el nuevo museo y es admirada por millones, pero ahora conocemos la verdad. Y aquí es donde la historia deja de ser solo sobre una máscara de oro y se convierte en algo mucho más inquietante. Porque si la reliquia más estudiada, fotografiada y admirada del antiguo Egipto ocultó un secreto tan profundo durante más de 3 milenios, ¿qué más estamos pasando por alto? La máscara de Tutankamón no solo sobrevivió al paso del tiempo, a saqueadores, terremotos, guerras y errores humanos modernos, sino que también logró engañar a generaciones enteras de expertos. No porque fueran incompetentes, sino porque simplemente no tenían las herramientas adecuadas. La verdad no estaba ausente, estaba escondida a un nivel que la ciencia aún no podía ver. Hasta ahora. Durante décadas, los libros de historia nos dijeron que el caso estaba cerrado, que la ciencia había hablado y que la máscara era, sin ninguna duda, de Tutankamón. Museos, documentales y guías turísticos repitieron esa versión una y otra vez, convirtiéndola en un hecho incuestionable. Y, sin embargo, la duda nunca desapareció del todo. Siempre hubo algo que no encajaba, algo incómodo, como una piedra en el zapato de la egiptología. El tiempo imposible, la tumba improvisada, los objetos reutilizados y, sobre todo, esas orejas perforadas que nadie lograba explicar del todo. La historia oficial era limpia, ordenada y tranquilizadora, pero la historia real rara vez lo es. Lo que el escaneo cuántico reveló no fue solo una alteración física, sino una decisión humana tomada en medio del caos. Imagina el momento. El faraón ha muerto inesperadamente. El país está en shock. El orden cósmico, el Ma'at, está en peligro. El reloj avanza implacable hacia el día 70. No hay tumba digna, no hay máscara preparada, no hay tiempo. Y entonces, la solución más impensable se convierte en la única posible. Tomar lo que ya existe, lo que fue hecho para una reina poderosa, una faraona borrada de la historia, y adaptarlo. No por maldad, sino por supervivencia política y religiosa. Porque, para los antiguos egipcios, un faraón sin los rituales adecuados no solo era una tragedia personal, era una amenaza para el universo entero. Nefertiti, una de las figuras más enigmáticas de la antigüedad, fue silenciada 2 veces. Primero, cuando su nombre fue borrado de los registros oficiales, y luego, cuando su rostro fue literalmente arrancado de una de las obras más famosas del mundo. Y aún así, su presencia nunca desapareció del todo. Permaneció en los rasgos delicados de la máscara, en el oro trabajado con elegancia,
en esas orejas perforadas que se negaban a encajar en la narrativa masculina del rey niño, como un fantasma atrapado en el metal, esperando a que alguien, algún día, pudiera escuchar lo que los átomos tenían que decir. Este descubrimiento también nos obliga a replantearnos una idea fundamental. La historia no es fija. No es una verdad sólida grabada en piedra. Es una interpretación basada en la mejor evidencia disponible en cada momento. Cuando cambia la tecnología, cambia la historia. Lo que ayer era un hecho incuestionable, hoy puede convertirse en una hipótesis obsoleta. Y mañana, quizá, en una advertencia sobre nuestra propia arrogancia. Porque si creemos que ya lo sabemos todo, dejamos de hacer las preguntas correctas. La imagen por resonancia cuántica no solo abrió la máscara de Tutankamón, abrió una puerta completamente nueva para la arqueología. Sin romper, sin tocar, sin destruir, ahora podemos leer la memoria de los materiales, reconstruir decisiones humanas olvidadas y escuchar historias que nunca fueron escritas en papiro. Esto significa que otros objetos, considerados resueltos, podrían estar ocultando verdades igual de incómodas. Estatuas, joyas, armas, templos enteros podrían no ser lo que creemos. La historia antigua podría estar llena de reciclajes, encubrimientos, improvisaciones y decisiones desesperadas que jamás imaginamos. Y entonces surge una última pregunta, quizá la más inquietante de todas. Si una civilización de hace más de 3000 años fue capaz de manipular materiales con tal precisión que engañó a la ciencia moderna durante décadas, ¿qué dice eso sobre su nivel de conocimiento? ¿Cuántas veces hemos subestimado a las culturas antiguas simplemente porque no encajan en nuestra idea de progreso lineal? Tal vez no eran primitivos esperando evolucionar, sino expertos absolutos en disciplinas que apenas estamos empezando a redescubrir. Hoy, millones de personas siguen mirando la máscara de Tutankamón con asombro, pero ahora sabemos que no estamos viendo un solo rostro, sino dos, el de un joven rey que murió demasiado pronto y el de una reina poderosa que se negó a desaparecer por completo. Dos historias entrelazadas en una sola obra maestra, selladas en oro, esperando durante milenios a que la tecnología adecuada revelara la verdad. Y esto nos deja con una reflexión final. La historia no siempre pertenece a quienes la escriben, sino a quienes, tarde o temprano, encuentran la forma de leer lo que fue borrado. Quizá el pasado aún tiene mucho que decirnos. Solo necesitamos aprender a escucharlo. Esto hace preguntarse cuántos otros misterios supuestamente resueltos solo están esperando a que la tecnología adecuada revele la historia real. ¿Qué opinas de este descubrimiento? Déjanos tu comentario y no olvides dar like y suscribirte para más secretos de la historia.